Luchamos con la ansiedad. La ansiedad es un descontrol de los estados de ánimo cuando ves que el futuro no lo vas a poder controlar. Pero la ansiedad, en realidad, es una manifestación de una emoción básica de los seres humanos, que es el temor. Cuando nosotros tenemos miedo, es porque vemos que no hay un control sobre el futuro. Ese miedo manifiesta ansiedad. Y cuando la ansiedad se manifiesta, se transmite también. Y el problema está que cuando la ansiedad se manifiesta, en realidad es porque ya estás descontrolado. El globo tiene mucha fuerza por dentro, pero ya no hay ni siquiera un niño que lo sujete. Por eso, yo estoy convencidísimo de esto. Necesitamos volver a la comunión profunda con Dios. Partimos de la base que Dios existe, Dios es real. Que Jesús vino, nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre y volvió al cielo como hombre. Siendo Dios, no hizo uso de su divinidad, dice la Biblia. Y la palabra de Dios dice que cuando Él volvió al cielo, lo había anunciado a la iglesia, enviaría el Espíritu Santo sobre nosotros. La palabra espíritu en hebreo es ruach y en griego es pneuma. Por lo tanto, siempre hace referencia a eso, como a aquello que es incorpóreo. Por eso te hablaba recién del globo, porque los seres humanos tenemos todo un mundo espiritual adentro. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano sopló vida, sopló ruaj, sopló espíritu en el hombre. Y fue el ser humano un ser viviente. Pero nosotros necesitamos siempre la guía, el control, el cuidado, la dirección del Espíritu de Dios. Si no, tenemos que tener mucho cuidado porque ese mundo interior, como un globo lleno de gas, en cualquier momento se descontrola y causa dolor, ¿no? Siempre, siempre detrás de un globo que se escapó hay un niño que llora, ¿no? Siempre, siempre detrás de un alma que se escapa hay alguien que llora. Siempre. O la misma persona o los que están a su alrededor. Por eso todos necesitamos volver el alma a Dios, a un control más allá de nosotros mismos. Lo que contiene el aire del globo es toda la goma que lo envuelve, pero cuando se descontrola, se descontrola. Judas, vamos a ver la Biblia en Judas. Judas, a ver si alguien está aquí por primera vez, dice, ustedes leen el Evangelio de Judas, no, esa es otra cosa. Hay un libro en la Biblia, una carta en la Biblia que es del Judas bueno, ¿vale? Había dos Judas que siguieron a Jesús. Uno que era el, como le dicen los venezolanos, el malandro dicen, ¿no? Era el malo. Y otro que era el Judas bueno, ¿vale? Judas, que en definitiva Judas tiene que ver con judío, o sea, era una manera de decir nativo del sur, de la zona de Jerusalén. Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que hay, el versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay varios textos en la Biblia que hacen referencia a una oración. Y cada vez que aparece esa referencia dice orando en el Espíritu o guiados por el Espíritu. Y habla de guiados o orando en el Espíritu Santo. Es evidente que habla de una oración que es mucho más profunda que la oración de pedir, que la oración de milagros, que la oración de la dependencia momentánea. Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, libérame. Es evidente que habla de una oración que busca una unidad profunda con Dios. De entrar en el otro, para estar en el otro y ser guiado por el otro. Y el otro en esto es Dios. Es como una unidad tan profunda como la que Jesús dijo sobre la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y el término de permanecer unidos a mí no significa el unido literal que nosotros usamos,
sino de la comunión profunda. Jesús decía, yo soy vid, vosotros sois pámpanos. Siempre lo he dicho aquí, ¿no? Mi padre puso un viñedo y yo me crié entre las uvas. Ayer charlaba con alguien sobre el tema de las uvas, de las vides, de las podas y de todo lo demás. Y yo le decía la misma frase que siempre les he dicho aquí. El fruto nace del pámpano, no nace del tronco. Y cuando Jesús usó esto, ¿sabes que posiblemente lo dijo Jesús después que cenó con los discípulos y se iba al Getsemaní? Es muy posible que esa parábola de Jesús fue dicha cuando Jesús se levantó de la mesa después que Judas se fue, se iba al Getsemaní donde iba a ser prendido y de ahí ya lo iban a llevar a la crucifixión. O sea que posiblemente lo último que Jesús dijo fue esto. Y para mí tiene un simbolismo tan especial, porque te lo vuelvo a decir. El fruto, el racimo de uva no nace del tronco, nace del pámpano. Y Jesús les estaba diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vosotros sois tan vid como la vid. Pero por eso te decía hace un tiempo atrás, no basta con estar unido. Tú puedes cortar un sarmiento, pegarlo con fixo, está unido. Pero a lo que Jesús se refería es al pámpano que está en el tronco. Por lo tanto, comparte la vida de la vid, si no jamás va a llevar fruto. El apóstol Pablo hablaba de un fruto en la vida, que es el fruto del Espíritu. Y él decía, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Yo el domingo pasado te decía, estos tres primeras manifestaciones, el racimo de uvas, si te fijas, tienen que ver con tu mundo y con mi mundo emocional. El amor, el gozo y la paz. Si hay paz, no hay ansiedad. Si hay amor, no hay temor que produce ansiedad. Si hay gozo, no hay tristeza. O sea que tiene que ver directamente con el mundo emocional. Y a partir de ahí habla de la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe. Ahora te voy a hablar un poquito de eso. Entonces, Pablo decía, estas manifestaciones en la vida del ser humano son fruto del Espíritu Santo. Ni siquiera es fruto de su fe en Dios, sino que es fruto de la manifestación del Espíritu dentro nuestro. Es como que es la vida de Cristo. Jesús había dicho, yo soy vid, vosotros pámpanos. Si la savia fluye por la vid y el pámpano comparte la vida de la vid, va a llevar este fruto. En ese sentido del pámpano compartiendo la vida de la vid, aparece este versículo de Judas que dice, oren en el Espíritu. No es una cuestión ni siquiera de fe humana en tanto a conciencia sobre la existencia de Dios o en tanto al esfuerzo humano por decir, no, yo tengo que creer, tengo que creer, tengo que creer. Está hablando de algo mucho más profundo. Es más, está hablando de una oración que es necesaria precisamente cuando te está costando creer. Habla de una oración que nace y que es necesaria precisamente cuando la mente te juega una mala pasada. Y seamos sinceros, a los que estamos aquí, incluyendo a mí, muchas veces la mente nos jugó una muy mala pasada diciendo, a ti Dios no te ama tanto como a otro. Y en algunos casos, tal vez te llegó a decir, Dios no existe, mira lo que está pasando. Has creído y mira lo que hay. Hay momentos en los cuales ni siquiera tu mundo emocional te va a sostener. Y tu mente se va a ir para cualquier lado. En ese contexto nace esta oración. Es la oración que produce el fruto del Espíritu y manifiesta paz en el alma cuando todo alrededor está descontrolado. Cuando no hay posibilidades de salida, cuando ni siquiera se puede esperar un milagro. Jesús fue llamado por Marta y María para que sanara a su hermano. Eso está en Juan capítulo 11. Y ellas tuvieron fe. Ellas le dijeron, ven porque tu amigo está enfermo y se muere. Ellas sabían que si Jesús venía, iba a sanar a Lázaro. Pero Jesús no fue. Eso lo conoces por la historia que está en Juan, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera mandó un emisario para decir, no te preocupes.
hoy no voy a ir dentro de 4 días, no te asustes, tu hermano va a morir, pero cuando yo llegue tu hermano resucitará. Jesús ni siquiera hizo eso. Por eso cuando Jesús llegó, y lo lees en la historia bíblica, Marta y María tenían todo el mundo emocional revuelto, su mente totalmente descontrolada. En otras palabras, el globo se había escapado de las manos. Y la reacción que tuvieron fue de un enfado con Jesús. Yo escuché tantas predicaciones sobre esto, hablando de cómo le echaron la culpa a Jesús. Bueno, a veces me choca un poco eso, porque cuando el mundo emocional se descontrola, la mente se descontrola, todos los seres humanos reaccionan de la misma manera. Ahora, el asunto está que Jesús les estaba llevando a una relación con Él mucho más profunda de la que tenían antes. Te lo digo, mi hermano, porque muchas veces en la vida todo se va a descontrolar. Y eso no significa que Dios no exista. Muchas veces en la vida todo va a salir al revés. Esperabas algo y todo fue al revés. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser si Dios me guió hasta aquí? Y te voy a decir algo más. Hay momentos en la vida en los cuales Dios guarda un silencio espantoso. Y nosotros siempre defendemos y decimos, sí, pero Dios nos habla. Amén. Pero hay momentos en los cuales Dios no te habla. Y cuando sucede esos momentos es evidente que Dios te está llevando una vida mucho más profunda con Él. Por eso, en primer lugar, necesitamos la vida con el Espíritu Santo. El Espíritu nos revela al Cristo que ya resucitó. La Biblia dice que Jesús les dijo, cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo que os consolará, os aconsejará, estará con vosotros todos los días. ¿Sí o no? Le dijo a los discípulos en ese mismo momento, cuando estaba hablando con ellos, el mundo no puede entender la obra del Espíritu, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dijo Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está en futuro. Entonces él estaba diciendo, cuando venga el Espíritu Santo estará dentro vuestro, pero ahora, mientras yo estoy aquí, el Espíritu está en mí. Y vosotros tenéis comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu está en mí, y si tenéis comunión conmigo, tenéis comunión con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está en vosotros ahora. Pedro, Jacobo, Juan, mientras estaba Jesús allí con ellos, no tenían el Espíritu Santo en su vida como lo tienes tú. En Juan dice que Jesús se pone de pie y dice, todos los que tengan sed vengan a mí, bebe, de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y Juan se encarga de escribir, Juan capítulo 7, versículo 37, 38. Juan dice luego, y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Por lo tanto, es evidente que Jesús iba a enviar, y así fue, el Espíritu Santo a la vida de los cristianos cuando Él volviera al cielo. Eso sucedió en Pentecostés, sucede cada vez que alguien hoy acepta a Cristo. El apóstol Pablo escribía en Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo es la promesa con el que habéis sido sellado el día que habéis aceptado el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre fue el mismo. Desde la creación, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Siempre ha sido el mismo. No hay variación en Él. Pero el Espíritu Santo nos trae la experiencia de Dios, nos trae la vida de Dios. Y no es la misma experiencia de Cristo antes de la cruz que después de la cruz. Hablo en su humanidad. Antes de la cruz era Jesús el humano, el Jesús de Galilea, el maestro de Galilea, el rabí de Galilea, el que sanaba enfermos, el que echaba fuera demonios, el que traía esperanza a la gente. Pero Él murió. Y esta es la esencia de la vida cristiana, en que Cristo no solo murió, sino que también resucitó. Y yo lo creo. Yo no lo creía mucho cuando estaba en la universidad, lo creía culturalmente. Pero cuando a mí me hablaron de Jesús y yo llegué a Cristo, algo pasó dentro mío y hoy tengo una convicción profunda. Cristo no solamente murió, sino resucitó. Y al representarnos a nosotros, no solamente murió y resucitó Él, sino que potencialmente, y eso lo podemos llevar a la práctica todos, morimos y resucitamos todos con Él. Y el Espíritu que hoy ha sido derramado sobre tu vida es el Espíritu que, según el apóstol Pablo, levantó a Cristo entre los muertos.
Por lo tanto, el espíritu que tú tienes dentro tuyo es el espíritu que ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte en tanto a la inanición, en tanto a la muerte física de un cuerpo, pero también ha vencido la muerte en todo el ser interior. Por lo tanto, toda manifestación de muerte en el alma ha sido vencida ya. Y este texto, cuando habla de ser, bueno, todo lo que vamos a leer hoy, tiene que ver con esa victoria sobre la muerte. Por eso te dije recién, no estamos hablando de tener aquella manifestación, porque el Espíritu Santo era el mismo, pero el Espíritu, digamos, del Jesús de Galilea, sujeto a tiempo y espacio, que luego moriría en la cruz, porque es evidente que Jesús murió físicamente, pero resucitó y nunca más volvió a morir. Por eso te decía recién, no es que tú y yo tengamos que seguir a Jesús de Galilea, porque Él ya no está caminando en esta tierra. La Biblia dice que por la fe nosotros ya hemos sido unidos a Él y Él está en nosotros. Si tenemos que seguir algo por la fe, es seguir de alguna manera, como se decía en el principio, el camino, o sea, la doctrina, la enseñanza, lo que Él nos dejó, lo que Él nos enseñó. Pero en realidad ya no es salir a caminar detrás de Él por los campos como hacían aquellos discípulos, sino que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Por eso te dije, no se trata tanto de un seguimiento físico, sino de ser llenos de la vida del Espíritu en nosotros. No es tu esfuerzo por seguir a Cristo, sino que es la vida de Cristo en ti que te esfuerza en todo lo que necesites. Es exactamente al revés. Esta vida reemplazará tarde o temprano toda muerte que haya en ti, toda muerte que haya en mí. Cuando un sueño muere, se muere. La muerte es la ausencia de la vida y la vida es la existencia del ser. La vida es la vitalidad del ser. Por lo tanto, el desánimo, mira, la palabra alma para nosotros, en español alma, en latín es ánima. De ahí se deriva nuestra palabra desánimo. Cuando nosotros vamos perdiendo el alma en el camino, eso es desánimo. Pierdes sueño, pierdes ganas, pierdes entusiasmo, pierdes. Es la muerte del ser. La Biblia dice que el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos da vida a nuestro cuerpo mortal. Jesús resucitó y al volver al Padre, te dije, envió el Espíritu de la obra terminada, el Espíritu de vida, el Espíritu que resucitó, el Espíritu que lo levantó a Él cuando lo humano estaba muerto. Te lo vuelvo a decir, porque yo lo he necesitado en estos días muchísimo, eso en mi ser interior. El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el Espíritu que levantó lo humano cuando lo humano estaba muerto. No nos damos cuenta, pero convivimos con la muerte del alma todos los días. Y creemos que por divertirnos, por tener dinero, por encontrar un puesto mejor de trabajo, por reinventarnos, y nos vivimos reinventando y pensamos que por eso vamos a tener vida. Tú puedes reinventar a una persona que ha fallecido siempre, pero eso no significa que viva. De hecho, esto lo descubrieron los arqueólogos hace unos siglos atrás y lo siguen descubriendo todos los días en las pirámides de Egipto, en el Alto Perú, o en cualquier otro lugar, o en algún pantano en los países nórdicos donde hay mucha turba. Bueno, aquellos no los momificaron. Pero en Egipto se desarrolló una técnica para que la persona muerta se la reinventaba de alguna manera para que volviera a vivir en otro mundo que nunca vivió. Hoy estamos encontrando un cuerpo seco, un cuerpo muerto. Nosotros pensamos que podemos reinventarnos. Nosotros lo que necesitamos es nacer de nuevo en Cristo. Claro que puedo reinventarme en el sentido de, si estoy vivo, bueno, mira, ¿sabes qué? Me he dedicado al pádel. Bueno, adelante, ¿no? Que te vaya bien. Otro se puede dedicar, yo qué sé, al windsurf, ¿no? Y otro se puede dedicar a hacer cometas, yo qué sé, cualquier cosa, haga lo que quiera, reinvéntese. Pero lo importante es que espiritualmente tenga vida. Porque si no estás momificando un muerto. Y yo me encontré momificándome muchas veces. Y yo dije, ya está, ¿sabes qué?
estoy hecho polvo, estoy agobiado, en este día me voy a meter o con las rosas de mi jardín, o con mi huerto, o a hacer bricolaje, o a salir a andar por la montaña. Cuando acabó el día, otra vez la cabeza vuelve a donde estaba. Porque necesitamos vida, iglesia. Y esa vida tiene que ver con aquel que levantó a Cristo entre los muertos. Cuando lo humano estaba muerto, le dio vida. Por eso, esta es la esencia del cristianismo, la resurrección. Por eso ese espíritu que levantó de los muertos a Cristo da vida a todo nuestro ser, decía Pablo. Pablo, hace un tiempo atrás les predicaba que Pablo hizo una analogía, probablemente porque él, su familia, construían las tiendas de pelo de silicio. ¿Saben? Cuando la Biblia dice silicio, es porque está hecho con un pelo de cabra de la región de Cilicia en Asia Menor. Un pelo largo, un pelo duro, como muchos de los que andan hoy por la calle. Bueno, pelo largo, pelo duro, tejido de una manera tan fuerte que se hacían mantos de silicio que picaban mucho, eran muy ásperos, por eso la ropa de silicio era incómoda, pero se usaba para hacer tiendas que eran no 100%, pero casi impermeables. Entonces Pablo venía de una familia de Asia Menor, de Tarso, de donde ellos se dedicaron a la fabricación de estas tiendas para vendérselas a las legiones romanas. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo hace un comentario y dice: porque mientras vivimos en este mundo, decía Pablo, vivimos en una tienda, tal vez en ese sentido. Y anhelamos, decía, volver a nuestra casa porque tenemos una morada en los cielos que no está construida por manos humanas. Y yo te decía, probablemente en la mente de Pablo está la idea del soldado romano que se pasaba 6 años de su servicio militar en cualquier geografía, en cualquier condición climática, en una tienda precaria que nunca le iba a salvar de cualquier enemigo que saltara y lo degollara dentro de la tienda mientras estaba durmiendo, pero que tampoco le salvaba de la humedad del suelo, ni de las serpientes, ni de los bichos en cualquier lugar donde estuviera. Y Pablo decía, mientras nosotros estamos en esta tienda, que es este mundo, este cuerpo, decía Pablo, esta naturaleza mía, precaria, cargada de debilidades, propensa a cualquier situación que entre y me mate. Mira, probablemente el soldado romano tenía mucho pánico a que saltara un bárbaro germánico en los bosques de Alemania y lo degollara. Pero a veces a mí me da pánico que por mi mente un pensamiento, una idea, una visión de algo, una mala noticia, un mal diagnóstico entre y me degüelle una parte del alma. Y parecía que todo venía bien hasta que el médico te manda el informe y te dice: es mejor que hagamos un análisis porque hemos detectado células así, así y así. Y de pronto te das cuenta que saltó un bárbaro de alguna manera, entre comillas, y te degolló una parte del alma. Cuando un hijo te pega un portazo y te dice: ahí te quedas, papá, hasta luego, ¿no? Y te borra del móvil y le escribes y no te contesta. Todos, tarde o temprano, nos da un pánico por eso. Por eso el apóstol Pablo decía: mientras nosotros vivimos en esta tienda, anhelamos con volver a casa. Y mientras yo te predicaba esto hace unos domingos atrás, te la estoy volviendo a predicar ahora, así que voy a tener que pararme ya. Pero Pablo decía: deseamos volver a casa. Y te decía, me hace acordar la película Gladiador, que mientras estaba por todos lados deseaba con volver a su casa, con su familia. Y lo que Pablo estaba diciendo, en lo más profundo de nuestro ser hay un gemido de todo ser humano, sea creyente o no, todos los seres humanos gemimos en lo más profundo del ser por volver a la comunión con Dios. Entonces, esto no tiene nada que ver con si cree o no cree. Todos tenemos la necesidad de volver a Dios. Todos los seres humanos. Por eso inventamos divinidades siempre. Y si no, en algunas culturas, como nos pasa en Europa, intentamos convencernos que Dios existe para apagar esa desesperante necesidad interior. Pero lo cierto es que Pablo decía: deseamos volver a ese lugar. Porque mientras estoy en este cuerpo, decía Pablo, tengo un problema, me gobierna la muerte. Y en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 4, Pablo decía: porque asimismo los que estamos en esta tienda, en este tabernáculo, gemimos con angustia. Con angustia. Otra vez las emociones. Porque no quisiéramos ser desnudados, desvestidos, vivir a la intemperie, sino revestidos de esa casa, de ese techo seguro, para que lo mortal que hay en mí, decía Pablo, sea absorbido por la vida.
sea absorbido por la vida. Yo me acuerdo cuando prediqué eso, yo tenía una herida grave en este dedo que se podría haber infectado y la tratábamos con una crema antibiótica. Y yo les decía, cada vez que me pongo la gasa con la crema antibiótica, yo sé que está absorbiendo todo tipo de infección. Ahora casi no queda huella, no queda prácticamente una leve cicatriz. Y yo les decía, esto es lo maravilloso de estas gasas y de lo que nosotros hacemos, porque te das cuenta que toda bacteria, todo lo que produce infección puede ser absorbido y anulado y muerto. Y la idea de Pablo era como que la vida de Dios me envuelva de tal manera que toda muerte que hay en mi corazón sea absorbida por la vida. Como el paño que absorbe el agua sucia que se vuelca. Hoy estamos hablando de la oración en realidad. Por eso, si miramos la oración de Jesús, no era una oración impuesta. Por favor, todos aquellos que están escuchando por internet, que escuchen estas grabaciones, que por cierto el otro día me di cuenta que nos escucha, Simón, donde está más gente de lo que pensaba. Me encontré con una persona y me dice, oye, tú eres... Y le dije, sí, soy yo. Me dice, yo te veo por internet. Yo me dije, te saqué por la cara. Bueno, así que hay que cuidarse, ¿vale? Para todos los que escuchan, para ti si estás por primera vez, o si has sufrido el agobio de otros cristianos alrededor tuyo diciendo tienes que orar, porque si no oras tienes que ayunar, ¿no? Y llega un momento, ¿no? La oración de Jesús no era una oración agobiante, no era una oración pesada, no era una oración de memoria. Yo recuerdo cuando era adolescente, creo que debemos hacer vigilias, orar por las noches, todo esto, a ver, ¿de acuerdo? Pero yo me acuerdo cuando yo era un joven, tenía 20 años, iba y me decía, oye, hace una vigilia, y yo había estado estudiando y trabajando todo el día, y eran las 2 de la mañana y yo cabeceando, ¿no? Yo decía, ¿realmente Dios quiere que yo esté aquí? No tenía ni idea, saben que yo escuchaba a la gente orar y soñaba al mismo tiempo. Así que era una mezcla de sueños y de oración. Y yo mantenía los ojos abiertos y decía, amén, ¿no? No tenía ni... Yo creo que lo más sano y espiritualmente sano hubiera sido que me vaya a dormir y al otro día hubiera morado con la cabeza libre, ¿no? Pero bueno, teníamos la idea de que había que esforzarse un poco para que Dios nos escuchara. No estoy en contra de las vigilias. Quiero que quede claro. Lo que sí estoy en contra es que si estás cabeceando antes de que te partas la cabeza contra la silla, duérmete al menos una horita y luego ora con conciencia, ¿vale? Pero la oración de Jesús no era una oración impuesta, no era una oración agobiante. Estoy obligado a orar. No lo veo a Jesús así. Miren, yo un día le decía a mis hijas, desde el momento en que tú piensas, tengo que contestarle a mi padre, porque no tienes ganas de contestarle. Es una obligación. Oh, tengo que saludar a mi padre por su cumpleaños. Pues no me saludes. Otra cosa es que 2 días antes estés pensando, tengo unas ganas de mandarle un mensaje a mi padre antes del cumpleaños porque quiero que se sienta bien. Eso es otra cosa. Ahí quedó para mis hijas, se me están escuchando. ¿No? Ay, tengo que hacer esto. Miren, cuando uno quiere una persona, me decía la otra vez Carolina, cuando quieres una persona para su cumpleaños, para una fiesta, lo que sea, una semana antes unos meses antes estás pensando, ¿qué le puedo regalar? Otra cosa es cuando 2 horas antes dices, ay, tengo que regalarle algo. No regales nada, tío. No regales nada, porque cuando va a poner el nombre va a decir, ¿cómo se llamaba esto? Igual que los que te saludaban. Ya, yo sé que ya la gente joven usa Facebook, ¿vale? Pero yo recuerdo antes, gente que me ignoraba. Yo estaba en el Facebook y como aparecía mi cumpleaños en el Facebook, ¡feliz cumpleaños! No me has hablado en un año entero. El último mensaje que tengo tuyo fue el año pasado. ¡Feliz cumpleaños! Pero si ni te enteras de mi vida. Hipócrita. Bueno, cuando uno está obligado a hacer las cosas, no es que no haya que hacerlas. Entre obligado y no hacerla, hazla obligado, ¿vale? No nos vayamos al otro lugar anárquico de decir, yo no quiero vivir obligado, así que no hago nada. No, entre obligado y no hacerlo, hazlo. ¿Sí? ¿O no? Tú estás obligado a no pasarte 120 y eso no te va a dejar en tu casa cuando tengas que coger el coche. Así que, ora igual. Manda un regalo igual. Lo que te quiero decir es que la oración de Jesús no era una oración obligada. Jesús nunca dijo, hoy tengo que orar al Padre. Voy a orar. Jesús evidentemente no decía eso,
No era una oración pesada. Aleluya. Una cosa es que estés adorando a Dios. Y otra cosa es que te estés durmiendo y para no dormir te digas aleluya. Yo iba a las reuniones de oración largas y estaba uno y aleluya, aleluya. De vez en cuando guardaba silencio, había que hacerle así. Decía amén, aleluya, aleluya. Ahí seguía. Bueno, entonces, no era una oración pesada. No era una oración de memoria. No era una oración de memoria. No era una oración de memoria. Pesaj, que es una fiesta preciosa para el mundo judío, que es Pascua, recuerda algo precioso y anunciaba algo precioso que era la venida de Cristo. Es una fiesta esperada. Es una fiesta central para el pueblo judío. Hay que comer cordero con verduras amargas para que no te caiga mal la grasa del cordero. La cena, el vino, todo lo que se toma, todo lo que se hace ahí es precioso. Sin embargo, cada 3 bocados, una oración. Pero no una oración espontánea, una oración que se ha dicho durante siglos. Se aprende de memoria. Y todo el mundo de memoria repite, amén. Se sienta, se come otros bocados, se levanta otra vez el padre de familia, el abuelo, quien esté en la punta de la mesa. Otra vez la oración, se llama Sedar. Toda la estructura de la oración, toda la estructura de la cena. Y entonces hay papeles que ya están escritos, que los puede hasta bajar por internet. Bueno, algunos ya lo va a bajar ahora, ve que hay. Se llama Sedar de Pesaj. Si pones Sedar de Pesaj, te sale toda la estructura, cómo tiene que ser esto. No era así la oración de Jesús. Orar de memoria, un ritual. Ritualista. Así lo hacían los fariseos, los sacerdotes en el templo lo habían hecho así. Nunca lo hizo así David. David jamás oraba de esta manera. Ahí tienen los salmos. David era transversal. Qué miedo nos da cuando aparece un cristiano transversal a todos los cristianos formales, ¿no? Cuando te hablo de un cristiano transversal significa un cristiano que es de verdad, pero a veces no va en el sentido en que van todos. De pronto te aparece así. Tú dices, ¿dónde vas tú? No. Alguien me lo dijo una vez de mí. Es que tú eres muy transversal en esto. Le dije, pues entonces quiero una iglesia transversal. Cristiana profunda. Ese espíritu, decía, lamentablemente muchos cristianos caemos en estas oraciones pesadas, oraciones rituales. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se dice? Hay que estar de pie, hay que estar sentado. Para el mundo musulmán no se puede orar sino de rodillas o de pie. Entonces tienes que llevarle un certificado al imán de que estás en la cama para que te permita orar acostado cuando tienes que hacer las 4 oraciones que te pueden garantizar el cielo. Jesús en su naturaleza humana hablaba con el Padre. Disfrutaba al Padre. La oración se disfruta, iglesia. Si no se disfruta, resetémonos. Algo no está bien en nosotros. Algo en mi oración no está bien. Yo en el último tiempo oro mucho, pero no lo digo con orgullo, porque lo necesito tanto. De hecho, esta predicación nace porque hace unos días atrás yo estaba muy cargado, muy triste, le decía a Lili, no puedo más con mi corazón, con algunas situaciones. Entonces llegué aquí, me vine rápido, no hablé con nadie, me vine aquí, me arrodillé, me puse a orar. Y salí de aquí tan libre, tan lleno de vida, tan lleno de esperanza. Y me di cuenta que esa libertad, esa vida y esa esperanza no era la mía, porque la mía la había dejado ir por la calle. Se la había llevado el viento al globo. Lo que yo tenía ahora era la vida, la esperanza, la fe de Cristo en mí. Es la oración con el Espíritu Santo. No es la oración de la mente solamente, sino es la oración con el Espíritu Santo. Jesús en su naturaleza humana, te decía recién, hablaba con el Padre, disfrutaba al Padre, tenía comunión con el Padre. Dice que en Juan, cuando Marta y María estaban ahí desesperadas, pobres, Jesús lo llevan hasta la tumba de Lázaro. Y en Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias. Miren lo que dice aquí.
Me puse a buscarlo precisamente en los términos, en los tiempos verbales, en griego. Bueno, él lo dijo en hebreo, en arameo, pero se tradujo al griego. Lo cierto es que dice: gracias, te doy gracias, Padre, por haberme oído. Habla de un pasado. No habla, te doy gracias, Señor, porque seguramente tú me vas a escuchar. Sino, yo sé que ya me has escuchado. Desde el momento en que dispuse esto, tú ya me escuchaste. Mira lo que dice ahora. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Lo ven? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En otras palabras, Jesús dijo: si ni siquiera hace falta que yo ore para que Lázaro resucite, porque tú y yo ya hemos estado juntos. Tú me has escuchado, tú me conoces, yo te conozco. Antes de llegar aquí, hemos estado juntos. Hemos estado juntos, decía Jesús. Y estoy haciendo esta oración para que ellos escuchen, para que se den cuenta que eres tú el que hace el milagro. Pero yo sé que tú y yo ya hemos hablado. Es evidente que la oración de Jesús era una comunión profunda, diaria, constante. Era algo mucho más allá de la razón. Cuando yo oro solo, motivado por mi razonamiento, voy a orar por lo que veo, y en muchos casos voy a orar por lo que creo que existe, pero tal vez no existe. Por lo tanto, puede que esté orando por cosas que ni hace falta orar. El 95% de las situaciones que nosotros tememos nunca se cumplirán. ¿Lo sabías? Por lo tanto, cuando oramos solo con lo que nosotros creemos que vemos, el 95% es una oración que no tiene sentido. Porque oro por miedo. Y probablemente mi comunión sería mucho mayor si no estuviera solo orando por ansiedad o por temor. Lo que les estoy diciendo es que vamos a orar dentro de unos minutitos para pedirle sí al Señor, que por medio del Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe a orar de esta manera. Decirle: Señor, quiero aprender a estar delante, estar contigo, estar a solas contigo, adorarte, hacer un ejercicio en mi mente. No voy a pedir nada, no voy a estar pensando en lo que necesito, quiero estar contigo. El apóstol Pablo decía: si queréis una regla práctica para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, decía Pablo, guarde vuestros corazones. Entonces, piensen en lo bueno, en lo que es agradable, en lo digno de buen nombre, decía Pablo. Y habla de orar con agradecimiento. En la forma práctica de lo que te estoy hablando, es decirle: Señor, no voy a estar dándole lugar a mi mente lo que hace falta, lo que no hace falta. Estoy enfadado con aquel no me saludó. Señor, ya está, comienzo a adorarte, gracias, y a agradecerle a Dios por todas las cosas que tú sabes que Dios es para ti. Por eso, el Espíritu Santo nos trae la vida de Cristo, nos trae la vida del cielo. Jesús dijo: de vuestro interior fluirán ríos de vida. Pablo decía: le pido a Dios que el Espíritu Santo, Dios les dé, Efesios dice, espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, para que sepáis, Dios os revele cuán grande es la esperanza y cuán grande es la riqueza de la herencia. Y esa herencia, según la Biblia, es la vida. Pero no la vida biológica solamente, no la vida intelectual, es la vida espiritual. Es la abundancia de vida, es la plenitud de la vida del ser, desde lo espiritual, inundándolo todo. La Biblia dice que cuando tú llegues al cielo, según Apocalipsis dice, todos los que fueren fieles, por eso el verdadero éxito en la vida no está ni en números de dinero, ni en prestigio según este mundo. El verdadero éxito es la fidelidad. Y la fidelidad con Dios, ¿no? Entonces dice el texto allí: al que llegue le daré la corona de la vida. O sea, lo coronaré de vida, lo llenaré de vida. Yo lo llevaré, dice, a aguas de vida, para saciar el alma de la vida. Por lo tanto, si hablamos del cielo, uno de los elementos principales, primordiales, determinantes del cielo es la vida. Y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos una herencia maravillosa, y se encarga de decir Pablo que el Espíritu Santo que nos trae esa herencia son las arras, o sea, el adelanto de una vida venidera. Por lo tanto, lo que está diciendo entonces es que el Espíritu de Dios en tu vida te trae la vida del cielo aquí a la tierra. La vida del cielo aquí en la tierra. El Papa Francisco dijo un día
Yo creo que el infierno es algo hipotético, el infierno se vive aquí en la tierra con los problemas. Yo dije, me parece que te has equivocado, papá. La Biblia habla de un infierno y la Biblia habla de un cielo. Si no existiera un cielo, no existiría un infierno, ¿eh? Pero lo cierto, y eso es Génesis capítulo 1 habla, día y noche, hombre y mujer, oscuridad, tinieblas y lumbreras, cielo e infierno. Pero lo cierto es que este mundo muchas veces, sin ser ese infierno del que él habla, porque ese infierno es mucho peor, sí se transforma en una especie de infierno de dolor, de tristeza. Y nosotros necesitamos que la vida de Cristo venga a nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo escribía, en medio de una gran necesidad económica, yo no sé cuántos de los que están aquí están pasando por necesidad económica y se dan cuenta cómo la necesidad económica puede afectar también el alma. Y Pablo, en medio de una gran necesidad económica, de una especie de pobreza y de situación difícil, dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y habla de las prisiones, de la necesidad económica, otras cosas. Se me fue la cabeza, se me fue la olla, se me fueron las neuronas porque estoy viejo. Pero aquí Pablo está en la prisión y Pablo decía, yo sé que si ustedes oran por mí, no solamente por vuestra oración, y dice una frase preciosa, la suministración del Espíritu. El Espíritu Santo me aprovisiona, el Espíritu Santo me abastece, el Espíritu Santo es suficiente. Por eso al leer esto me confundí recién. El Espíritu Santo me aprovisiona de todo lo que yo necesito. Por eso te estoy hablando de una oración profunda. Oren por esto, pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos guíe. Porque muchas veces nuestra oración solamente se basa en esa lista de necesidades de compra, como la compra del supermercado, y nos levantamos igual, y hasta que no tenemos el resultado no tenemos paz. Pero la Biblia me enseña de que aunque el resultado no llegue, y hasta que el resultado llegue, yo puedo tener la paz de Cristo en mi vida. Que ahora se los voy a comentar a esto. Pablo decía, orad por mí, pero yo sé que oréis o no oréis. Hay algo maravilloso, decía Pablo. El Espíritu Santo me provee de esto. Y de lo que está proveyendo es de una libertad profunda cuando estaba en una prisión en Roma. Él decía, Pablo, yo sé que Él me provee de libertad, aunque yo estoy prisionero en un lugar, en una casa, en una sala, lo que fuere. Por eso, antes de seguir con esto, te digo algo. Pablo también hablaba mucho, y la Biblia habla mucho de la naturaleza humana, haciendo referencia a esta naturaleza como la carne, como el cuerpo. Aunque no es el cuerpo el problema, sino que cuando Pablo se refiere a la carne, cuando la Biblia se refiere a la carne, se está refiriendo a una naturaleza humana que no obedece a Dios. Y esto no significa que sea una persona incrédula. Hay muchos creyentes que viven a su manera, no tanto en el pecado, pero sí también, pero no solamente en los pecados, sino también en muchas actitudes que son profundas del alma. Nos empecinamos en creer lo espantoso cuando Dios nos ha hablado con situaciones positivas. Desobedecemos a Dios. El pecado de Adán no fue comerse una manzana, ni el pecado de Adán fue verla a Eva naturalmente, porque hasta ese momento no existía eso. Así que dejémonos de esas ideas fantasiosas que se acuñaron en el renacentismo y en todo ese tiempo. El pecado de Adán fue desconfiar de Dios. Dios le había dicho, no comas de esto, come de esto otro. Y él no hizo caso, dijo, vamos a probar, no vaya a ser que Dios se haya equivocado. Por eso, aún en mi tristeza puede que yo esté pecando. Porque es posible que estoy diciendo que Dios no es fiel, que Dios no es justo, que Dios no me ama. Por eso te decía el otro día, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces las depresiones, las tristezas nacen de una actitud muy centrada en sí mismo. Y en el momento en que tú te consideres víctima de las situaciones, comienza un profundo proceso depresivo en el alma humana. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Por eso, cuando hablamos de la naturaleza carnal, no solamente estamos hablando del adúltero, no solamente estamos hablando del que mata a otro, del mentiroso. También podemos estar hablando del desconfiado de Dios, porque eso es parte de la naturaleza de Adán. El Adán que no cree. Cuando a mí me dicen, Dani,
tienes que confiar en Dios. Es evidente que en ese aspecto de mi vida yo no estoy confiando en Dios. Porque para Jesús la confianza en el Padre no era un esfuerzo. Y si yo me tengo que esforzar en creer en Dios, algo no está bien en mí con Dios. O sea, yo tengo que empezar a conocer a Dios mucho más profundamente en esa área de la vida. Probablemente yo no tengo ningún problema en la fe, en los temas económicos, porque sé que hasta aquí Dios me proveyó y lo he superado y la vida de Cristo está en mí. Pero tal vez el diablo toca un tema familiar y comienzo a venirme abajo. O al revés. Por eso lo que te estoy diciendo, nosotros necesitamos que la vida de Cristo tome control de todas esas áreas que Pablo llamaba de la carne. ¿Sabes por qué? Porque esa naturaleza humana desconfiada, esa naturaleza humana incrédula, no importa, te lo vuelvo a decir, el ser humano es como una casa llena de habitaciones. En la medida en que nosotros vamos muriendo de determinadas áreas y dejando que el Espíritu de Dios le traiga vida al alma, esas habitaciones se van llenando de vida. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que necesitas una habitación que tú creías que estaba llena de vida. Pero cuando fue sometida a una presión, te das cuenta que esa habitación estaba muerta. Y ahí hay problemas, ahí hay incredulidad, ahí hay temor, ahí hay malas actitudes, ahí hay enfado, ahí hay ansiedad. Allá hay pecado. Todo venía muy bien y aquí, caí. Y caí como un chorlito. ¿Cómo puede ser esto? Si yo estaba bien, sí estás bien en todo lo demás, pero hay un área de tu vida en la cual tienes que entregársela a Cristo. Pueden ser tus hijos, ¿eh? Todo estaba muy bien hasta que tu hija, tu hijo llegó a la preadolescencia y empiezas a darte cuenta que te puede traer problemas. Y ahora empieza la ansiedad, empieza el temor y te das cuenta que eras una mujer de fe en todo lo demás, pero cuando te enfrentas a la situación de tu hija, tienes mucho miedo. Y entonces te das cuenta que esa habitación no tiene la vida de Cristo. Esa habitación donde se trabaja, donde se controla todo lo que tiene que ver con la vida familiar, con la maternidad, con la paternidad, tal vez lo estuviste haciendo en tus fuerzas. Yo a veces veo tanta gente que ni tienen hijos o tienen hijos muy pequeñitos y te dan lecciones en internet de cómo se tienen que educar a los hijos. Si fuera así, no habría problemas en el mundo. Los seres humanos nos guiamos por 500.000 millones de variantes, de variables. Y un hijo te puede salir perfecto en una cosa y el otro te sale mal y a los dos los educaste de la misma manera. Entonces nosotros a veces pensamos que porque sabemos cosas tenemos la vida de Cristo ahí. Y cuando empiezan los problemas nos damos cuenta que toda esa inseguridad, todo es temor, toda esa ansiedad. Y necesitamos que venga la vida de Cristo. Te lo vuelvo a decir, la carne es un problema. Necesitamos la vida del Espíritu. Por eso Gálatas 5:17 decía Pablo, porque el deseo de la naturaleza humana que no confía en Dios, o sea la carne, es contra lo espiritual, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, empieza una guerra dentro nuestro, entre sí, decía Pablo, para que no hagáis lo que quisierais. Una lucha interior que no nos dejarán hacer lo que deseamos para la vida o para el bien. Empieza una lucha en el alma y es como que esa naturaleza humana tuya es muy fuerte sobre ti. Y empiezan pensamientos como, sí, bueno, pero es que tantas veces hemos orado. Confía en Dios, Dios lo va a hacer. Sí, pero ¿cuánto hace que estamos orando y Dios no lo ha hecho? ¿Quién dice eso? ¿Cristo o la naturaleza humana? O por ejemplo, y tú me vas a decir, sí, Satanás, pero ¿sabes qué? Satanás no está dentro tuyo. Dentro tuyo está el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que habla el diablo? Porque el diablo genera ambientes para que tú pienses lo que él quiere que tú digas. ¿Sabes qué? Sí, Satanás habla, pero resulta que el tono de voz es tuyo. Y el pensamiento es el tuyo, es el mío. Entonces viene un problema y te dicen, bueno, pero vamos a confiar en Dios, vamos a orar. Sí, pero tantos otros como yo han pasado por este problema y mira cómo están ahora. Dios no se lo solucionó a ellos. ¿Quién habla de eso? ¿El espíritu o la carne? La carne. Y aquí dice, hay una lucha interior. Hay una batalla interior. Por eso necesitamos orar en el espíritu. Recordemos que el fruto que produce el Espíritu en nosotros es el carácter de Cristo, es la vida de Cristo. Dice Gálatas más abajo en el capítulo 5, versículo 22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y decía Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿De qué ley se está refiriendo Pablo? Es la ley de Moisés. O sea, Pablo decía, por más ley que en el pueblo judío nosotros teníamos como religión para estar bien con Dios, ninguno de estos aspectos de la ley pueden producir lo que solamente el Espíritu Santo puede producir, decía Pablo.
Por lo tanto, necesitamos, iglesia, volver a una oración profunda. No una oración gravosa, no una oración de memoria, no una oración obligada. Por eso me ayuda Simón, porque ya vamos a orar. Te decía recién en Judas 1:20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. ¿Saben? El apóstol Pablo, cuando escribía en Efesios capítulo 6 sobre toda esa armadura de Dios, que decía que nosotros debemos cubrirnos con toda la armadura de Dios. ¿Saben? Yo vuelvo a decir esto, he escuchado tantas predicaciones acerca de la armadura de Dios, como que es un esfuerzo humano, es una capacidad humana para resistir los ataques del diablo, es una capacidad humana de la fe para luchar contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Tengo que coger esto, tengo que coger aquello. Y no es del todo así. Es evidente que hay toda una fortaleza que Dios hace, que se refiere a un casco de la fe, a una espada del Espíritu que tenemos que tomar. Pero nada de eso podría ser. Habla, tomad el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y te van a decir: toma el escudo de la fe, hermano. Sí, hasta que te viene un dardo que es mucho más grande. Y te das cuenta que tu fe no estaba basada en la comunión con el Espíritu Santo. Ni siquiera era la fe de Cristo en ti, sino que la fe que tú estabas teniendo era una fe basada en tu experiencia con Dios. Y no está del todo mal, pero es corta. Yo le voy a pedir que me den 5 o 10 minutos más y me atiendan mucho ahora, porque aquí viene el meollo de todo esto. Muchas veces esa fe basada en la experiencia con Dios, que no está mal, no es la fe que Dios quiere. Esa fue la fe, es difícil el español, esa fue la fe que Jesús derrumbó a Marta y a María. Marta y María dijeron: si Él viene, sanará a mi hermano. ¿Estaban equivocadas? No, porque lo habían visto. Y Jesús dijo: ¿y qué pasa si no voy? ¿Sigues confiando? ¿Tú crees que yo puedo hacer el milagro aunque no venga en el tiempo que tú lo esperas? Es que yo he visto en situaciones así: no me van a echar de la casa. Y Jesús dice: ¿y si te echan, tú sigues creyendo que yo te puedo dar otra casa? Es que voy a ir al médico, el médico va a decir que el bulto es un quiste sebáceo de grasa, ¿no? Me parece que quise ser un poco más fino. Es un quiste sebáceo. Y va el médico y te dice: lo sentimos mucho, es un tumor maligno. Entonces, ¿pero por qué dices un quiste sebáceo? No, porque he escuchado tantos testimonios de esto que la gente dice: entonces fui y el médico me dijo: no era nada, no hay por qué preocuparse. Escuché tantos testimonios, oramos y me dijeron: bueno, aunque no pagues, no te vamos a echar. Nuestra fe está basada en experiencias, no es una fe guiada por el Espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios es mucho más que la experiencia. Es más, a veces la fe nacida de la experiencia es un problema, porque limita a Dios. Dice la Biblia que Abraham creyó que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos, aunque él lo degollara. Nunca había resucitado un muerto antes de Isaac. O sea que Abraham no basaba su fe en la experiencia con Dios, sino en la persona de Dios. Jesús le estaba diciendo a Marta y a María: no bases tu experiencia en los sanados que viste por mí, en los liberados que viste por mí. Basa tu experiencia en que yo te amo, y que aunque no te conteste y aunque yo no venga, yo te sigo amando y puedo hacer lo que tú necesitas que yo haga, aunque no venga en el tiempo en que tú estás esperando. Por eso necesitamos una fe mayor que la fe de la experiencia. El mundo cristiano basa su fe en los testimonios de otros. Los milagros son hechos sobrenaturales, y un hecho sobrenatural no deja de ser un hecho natural por encima de la naturaleza. No es un hecho espiritual. Lo espiritual es Dios, la obra de Dios, el Espíritu Santo, el cielo, tu vida con Dios. Este mundo, nuestro dinero, nuestro trabajo, aún mi cuerpo físico es lo natural.
Cuando el mundo espiritual de Dios interviene en el mundo natural, se producen hechos sobrenaturales, milagros, señales, prodigios. Pero nuestra fe no tiene que estar basada en los hechos sobrenaturales. Nuestra fe tiene que estar basada en Cristo, en lo natural. Tu vida no está basada en lo sobrenatural, tu vida está basada en Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo decía, busquen las cosas de arriba, no las sobrenaturales solamente. No, pero como yo ya vi un milagro, los milagros nos ayudan. Pero la verdadera fe nace de la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Porque te vas a encontrar con situaciones, yo me encontraré con situaciones que nunca viste antes. Lo que te dio resultado con un hijo no te da con el otro. Y tú vas a decir, no, pero yo hice esto con mi hijo, oré de esta manera, lo llevé a la iglesia, hice esto y mi hijo cambió. Y viene el otro y no cambia así. ¿Cómo puedo seguir confiando que Dios lo va a hacer? No por los testimonios que vi, sino porque Dios sigue siendo Dios. Y eso solo te lo revela la oración profunda con el Espíritu de Dios. No es la oración que pide que las cosas cambien, sino la oración que pide conocer a Cristo. Eso es lo que vamos a orar, iglesia, y tenemos que orar siempre. Por eso el versículo 18 de todo eso de la coraza, de la armadura de la fe, termina diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo decía, nunca vas, está muy bien esto de la armadura, pero para hacerlo, para que sea efectivo, ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu, una oración profunda, una oración que muchas veces guarda silencio ante Dios para que el Espíritu Santo trabaje dentro nuestro. Y probablemente no quieres callarte en la oración, porque si te callas, nota que hay un revuelo adentro, como si tuvieras un problema gastrointestinal, ¿no? Blo, 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 un ruido aquí adentro. Dices, Señor, no quiero sentir esto. No quiero sentir esto. Jesús dijo, vuestro interior fluirán ríos de agua. Yo me crié en las montañas, yo me crié en una zona de montaña, con ríos que crecían cuando llovía. Y lo primero que se veía era una espumita. Pero cuando los ríos crecían, desde kilómetros se escuchaba ruido. ¿Saben qué eran? Las piedras que venían dando vuelta en el río. Las piedras que ayer estaban aquí, después de la creciente de los ríos, estaban kilómetros más abajo. Porque cuando viene el agua se lo lleva todo. Y cuando empieza el Espíritu de Dios a moverse dentro nuestro, empiezan a surgir un montón de situaciones dentro de nuestro mundo emocional que a veces hasta nos dan miedo. Por eso necesitamos seguir orando en esa comunión profunda con el Espíritu. En el Salmo 36, versículo 7, David escribía, cuán preciosa es Dios tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás en el torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. Es lo mismo que dijo Jesús, es lo mismo que aparece en Apocalipsis. Yo sé, Señor, que cuando desarrollo esta oración contigo, decía David, me lleno de vida. Me lleno de vida. Contigo está el manantial de la vida. Tendría tanto para leerte. El Salmo 16, versículo 8. Decía, a Jehová he puesto delante de mí. De verdad quiero ya terminar. A Jehová he puesto delante de mí, decía David. ¿Sé lo que está diciendo David? Así, ahí he puesto el alma en la dirección correcta. Yo dirigí toda mi atención a Dios, no al problema. A Jehová he puesto delante de mí, no al problema. A Jehová he puesto delante de mí, he puesto el alma en la dirección correcta, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne reposa confiadamente. Aún mi naturaleza humana termina respondiendo a mi mundo emocional, y mi mundo emocional responde a mi oración. Pablo decía, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un reordenamiento del mundo interior por la oración profunda. Cuando nosotros no ordenamos el alma, solo oramos por lo que creemos que necesitamos. Y si viene nos alegramos, y si no viene nos ponemos mal con Dios. Pero cuando volvemos el alma a la oración profunda, a la oración del Espíritu, a una oración que tiene que ver con el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. No solo el Cristo que sanaba enfermos y caminaba sobre el agua. Gloria a Dios por eso. Pero hay un paso más. Ese Jesús murió y fue resucitado por el Espíritu. Y ese Espíritu de vida, no de muerte. Satanás es muerte, Cristo es vida. La carne mata, el Espíritu da vida. El Espíritu que levantó a Cristo en los muertos es Espíritu de vida. Por lo tanto, cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, como primer paso de la oración, que tu Espíritu Santo me guíe en este momento de oración. Y esta oración de la que te estoy hablando no solamente la puedes hacer en lo profundo de tu habitación a solas, la puedes hacer cuando vas conduciendo.
Yo muchas veces conduciendo con el coche he tenido que parar porque se me llenan los ojos de lágrimas de estar orando. Y no puedo ver bien, así que prefiero parar y seguir orando. Porque vete tú luego a decirle al guardia civil, no, es que estaba orando. Y en esta oración decía, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Daniel, ¿por qué las veces que tú oraste, Dani? Yo soy Dani para el que no me conoce, ¿vale? Dani, las veces que tú oraste, te levantaste y seguiste tan muerto como antes. Tu alma sigue en el Seol. Tu alma sigue en el mundo de los muertos. Tu alma sigue como la de cualquier otro incrédulo. ¿Por qué sigues así? ¿Por qué sigues con miedo? ¿Por qué sigue tu alma en el Seol? Sin embargo, David decía, no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 84, versículo 2. Fíjate las cosas que escribía David. Y aquí, no, de verdad que yo no tengo tiempo, pero te lo leería todo. Pero aquí David usa símbolo del que va a adorar a Dios en el tabernáculo. Son todos símbolos que hablan del alma. Y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi mundo emocional y mi naturaleza carnal, mi razonamiento cantan al Dios vivo. Todo está ordenado detrás de lo espiritual. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido. Bueno, versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Mira, versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. No hay debilidad aquí adentro. Hay fortaleza. Hay fortaleza. No me vengo abajo. Decía David, bienaventurado la mujer, el hombre, que están fortalecidos espiritualmente. La Biblia dice, el ser humano puede soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Cuando nosotros ordenamos el alma detrás de lo espiritual y hacemos una oración profunda, pídanle a Dios, Señor, que en cada oración, no quiero pedirte nada ahora, después te voy a pedir, ahora quiero estar contigo, quiero adorarte. Señor, quiero borrar de mi mente lo que necesito, el que me ataca, el que me dijo, el que no me dijo. Señor, el trabajo que necesito, la casa que necesito, quiero estar contigo ahora. Que tu Espíritu Santo me llene ahora, que tu Espíritu Santo me guíe a orar. Quiero adorarte, quiero sentir la paz de tu Espíritu, el amor de tu presencia. Quiero sentir tu gozo en mí. Quiero, Señor amado, que todo lo que yo tengo sea arrastrado por el río de vida del Espíritu que fluye de mi interior. Y que todo mi ser se acomode. Cuando suceden esas cosas, te vas a dar cuenta que tu ser interior tiene una fuerza que no es tuya, la fuerza del Espíritu de Dios. Que el espíritu de resurrección, espíritu de vida, no solo espíritu de sanidad, espíritu de caminar sobre el agua, espíritu de resurrección, espíritu de vida. El que levantó a Cristo entre los muertos es el que fortalece tu cuerpo mortal. Te vas a dar cuenta cómo todo tu ser interior se fortalece. Atravesando el valle de las lágrimas, decía David, lo cambian en estanque. Por eso te hablaba de la paz, la paciencia, la benignidad. Es una fe nacida de esa comunión con el Espíritu. Marta y María, te dije, tenían fe, pero estaba basada en la experiencia con Jesús. ¿Me ayudan, chicos? Omar y Katy. Vamos a volver a cantar esta canción que cantamos recién. Estaba basada en la experiencia con Jesús. Por eso llamaron a Jesús. Pero Jesús guardó silencio. Yo no sé cuántos de los que están aquí han orado, han buscado a Dios y Dios no les ha dado una respuesta concreta. ¿Sabes qué te digo? Que si Dios ya te habló en el pasado y te dijo que estaba contigo, ni siquiera hace falta que te vuelva a hablar. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema somos nosotros, que nos olvidamos muy pronto de todo aquello que Dios nos dijo. Por eso necesitamos volver a una oración profunda. Jesús no dijo ni hizo nada hasta que se destruyó la fe de Marta y María. ¿Me están escuchando? ¿Cómo es posible que Jesús destruyera la fe de estas mujeres? Porque esa fe era un problema. Y es posible que Jesús haga esto. Es posible que Dios destruya una fe basada en la experiencia solamente. Allí lo hizo. Porque esa fe, que es buena, no es mala.
¿Me están siguiendo? Denme unos minutos más, por favor. Yo entiendo que están cansados en la mente de tanto escuchar. Solo un minuto más. Esa fe es buena, no es mala, pero puede transformarse en un velo. La fe basada en la experiencia de otros o tu experiencia puede ser un velo. Puede ser un velo que te limita la visión sobre lo que Dios puede hacer. Puede ser un velo. ¿Lo entienden a esto? Porque va a llegar momentos en los cuales Dios va a hacer cosas que nunca viste, nunca oíste. Dice en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo nunca vi algo así. Eso no significa que Dios no pueda hacerlo. La fe de Marta y María estaba: cuando Él venga sanará a mi hermano. Mi hermano no va a morir nunca. ¿Sabéis las veces que a mí me dijeron con mucho amor? Yo agradezco a todo el mundo que me lo dijo: Dani, no tengas miedo, Dios no permitirá que eso suceda. Y sucedió. No, Dani, eso no va a pasar. No, confía en Dios, no va a pasar. Y pasó. Y te encuentras viviendo una situación que pasó. No, mira, no tengas miedo, jamás el médico te va a decir eso. Y va el médico y te lo dice. No tengas miedo, Jesús vendrá y Lázaro vivirá. Y Jesús no vino. Pero yo tengo fe. Señor, es que no te das cuenta que se me está destruyendo hasta la fe. Y Jesús sigue sin hablar. Y es como que Jesús estaba diciendo: si lo que yo quiero es que se te destruya la fe. Y si alguien recorta esto y lo usa con mala intención, pueden hablar de mí todo lo que quieran. Jesús quería que la fe basada en la experiencia de Marta y María desapareciera para que naciera una fe nueva basada en la persona de Jesús. Cuando nada pasa, cuando nada cambia, cuando la tormenta arrecia, Jesús sigue descansando en la barca. ¿Cómo es posible que descanses en la barca? Confía en mí. Va Jesús y delante de la tumba de Lázaro dice: Padre, yo sé que me escuchaste y sé que siempre me escuchas, y hago esta oración por ellos, porque yo sé que ni siquiera haría falta que yo orara aquí, porque Él conocía al Padre. La oración de Jesús no era una oración agobiada, no era una oración espesa, no era una oración cansina. La oración de Jesús era un diálogo constante con su Padre que lo amaba. Por eso la paz de Marta y María estaba basada en una fe basada en la experiencia que ellas habían tenido con Jesús. La experiencia siempre te habla del pasado. ¿Me sigues? La experiencia siempre desarrollará la lógica de lo que pasó. Es lo experimental. ¿Sí? Tú vas a... Bueno, voy a comer jengibre para que me haga bien a la garganta. Y lees en internet y dice que no está comprobado científicamente. No lo han experimentado en los laboratorios para que no pierdan negocio, ¿no? Entonces, la experiencia siempre se basa en lo que pasó. Pero Dios no se limita a lo que pasó. Dios sigue siendo Dios. Amén. Hay una fe mayor que produce una fe permanente y eterna. ¿Me sigue la iglesia? Hay una fe mayor que produce una fe permanente y una fe eterna. Es la fe que nace como fruto de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando sin saber por qué ni cómo, cuando todo es contrario, cuando ni siquiera Él nos habla y aún así Dios te da paz. Dios no me habló, no sé lo que va a pasar, pero tengo paz. ¿Cómo puedes tener paz? Porque es la paz de Dios en tu alma. Esa paz se experimenta en la oración profunda con el Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, decía Isaías en el capítulo 26. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. No dice confiad en lo que Dios ha hecho en el pasado. Confíen en Él, en el presente y en el futuro. Versículo 12, tú nos darás paz porque hiciste en nosotros todas nuestras obras. Por eso la oración en el Espíritu es la oración que te lleva al sentido correcto del alma. Es la oración que nos abre la puerta de la comunión de la oración profunda. Es lo que nos hace experimentar el milagro de la paz y del gozo como fruto del Espíritu, no como fruto del resultado de los problemas para bien. Ni siquiera el fruto de tu fe,
Gálatas 5:22 no dice más: el fruto de tu fe es amor, gozo, paz, sino el fruto del Espíritu en ti es amor, gozo, paz. Por eso, lo que te iba a leer recién, pero ya se me acabó el tiempo. Hay que poner otra moneda si quieren que siga, ¿vale? Filipenses 4:6, Pablo decía: estoy pasando necesidad. Y él habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 7, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Por nada estéis afanosos, decía en el 6. En el 7, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, es algo digno de alabanza, piensen en esto. Lo que aprendiste, recibiste y oísteis de mí, en esto pensad. Entonces, esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el versículo 10 habla de la necesidad económica que él tenía. Y en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo fui enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y subraya el versículo 13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en mi fe en Cristo, porque tu fe es limitada. Todo lo puedo en Él. Unido a Él, el Espíritu de Él en mí es lo que me fortalece. Cuando Dios parece como con Lázaro, que no llega a tiempo, cuando parece que ni siquiera nos ha hablado, cuando parece que ni siquiera está presente, Dios sigue siendo Dios. Y eso se nos revela por medio del Espíritu de Dios. Vamos a orar ahora por revelación espiritual. Vamos a orar para comenzar a desarrollar una vida nacida de la oración de comunión con el Espíritu Santo. Que la vida y los frutos de esa vida, que son el gozo y la paz, llenen tu alma y llenen mi alma. Amén. Pídanle a Dios a partir de hoy: Señor, quiero aprender a orar contigo, con el Espíritu de Dios en mi vida. Orad en el Espíritu, decía Judas. Pablo decía: oren, oren guiados por el Espíritu. Pablo escribió algo también maravilloso: el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tómate un tiempo para orar esta tarde, mañana y cada día, pero no solo para decirle a Dios todo lo que tú consideras que necesitas que Dios haga por ti, porque Dios ya lo sabe y está bien que se lo digas como una actitud de humildad. Pero antes de hacer esa oración, no digo que no la hagas, antes de hacer esa oración, tómate un tiempo para decirle: Señor, ahora quiero aparcar todas mis necesidades, no quiero pedirte nada, solo quiero darte gracias por todo lo que has hecho por mí hasta aquí. Quiero darte gracias por conocerte, gracias por esto, gracias por aquello. ¿Y qué dice Pablo? Y verás cómo la paz de Dios comienza a inundar tu alma. ¿Sabes por qué? Porque estás redirigiendo el alma hacia el trono de la gracia. Y dile: Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Quiero experimentar hoy el milagro de la paz y del gozo. No de la paz y del gozo de mi fe por ti, no de la paz y el gozo de que se hayan resuelto los problemas, sino de la paz y el gozo tuyo dentro mío. Saber que tú tienes el control de todo, y aunque ni siquiera me han dado una palabra clara y concreta, escúchame bien, no, hay momentos en los cuales no vendrá ni un profeta a hablarte, buscarás en la Biblia 1000 cosas, no las encontrarás, no encontrarás una respuesta clara para ti, pero en la oración profunda el Espíritu de Dios te va a dar la paz de que aunque Jesús está tan lejos de Betania, aún así dentro de 4 días resucitará al muerto. Amén. A veces nuestra fe, basada en la experiencia de otros y aún nuestra propia experiencia, no es suficiente. Por eso necesitamos que Dios rompa esa fe para descansar solo en la fe, que es esa transmisión de vida. Hace como 4 horas cuando comencé a predicarte te dije: por la suministración del Espíritu. La suministración del Espíritu. El Espíritu Santo me provee de la paz. El Espíritu Santo me provee de ese gozo. Nos ponemos de pie, Padre. Te doy gracias por tu presencia en este lugar y en estos pocos minutos que nos quedan. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a orar conforme al Espíritu de Dios. Enséñanos en esta iglesia a orar guiados por el Espíritu. Queremos aprender a orar guiados por el Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos envuelva, aun cuando nos despertamos de madrugada. Que podamos darnos cuenta que es el Espíritu Santo quien nos está llevando a orar de esta manera. Señor amado, queremos aprender a contemplarte. Era como que tú le decías a Marta y María: dejadme ser Dios y vosotros miradme a mí. Dejadme ser Dios y contempladme.
Señor, que esta iglesia te permita ser Dios a ti y no estemos diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Señor, hoy venimos ante ti, nos postramos en este lugar y te rogamos que tu Espíritu Santo nos envuelva y nos inunde con la paz y el gozo que hay en tu presencia. Aún no se han resuelto nuestros problemas. En algunos casos parece que los problemas van a peor todavía. Parece que todo está al revés. No vemos nada alrededor nuestro. Hace rato, Señor, que no nos hablas tocante al problema. Y recordamos, Señor, lo que tú nos dijiste ya hace tiempo. Y hoy entiendo que tú no cambias, que sigues siendo el mismo. Y aunque mi mente, Señor, se asusta como la de Marta y María, aunque mi fe basada en mi experiencia, en lo que vi, en mis años contigo, hoy hace agua, se desmorona como nada, porque al fin y al cabo era mi experiencia contigo. Hoy, Señor, quiero conocerte a ti personalmente y no basarme solo en mi experiencia, porque tú vas a exceder siempre aún lo que yo he conocido de ti. Tú seguirás siendo Dios, aunque no vea absolutamente nada. Tú seguirás siendo Dios, aunque no escuche nada. Querido Señor, aquel día en el Edén, Adán y Eva ya no te veían. Y eso no significaba que tú no los estuvieras buscando. Tu palabra dice que bajaste y dijiste: ¿dónde estás, Adán? Yo te ruego, Señor, porque a veces creemos que estamos bien espiritualmente, pero nuestra mente divaga en nuestras desobediencias, en nuestros temores, en nuestras ansiedades, en nuestros pecados. Nuestra mente, Señor, nuestra carne es enemiga del Espíritu y nos hace ciegos y parece que tú no estás. Por eso yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo fluya con libertad en este lugar y que tu Santo Espíritu envuelva nuestras almas de tal manera que cada vez que nos acerquemos a ti en oración podamos hacer una oración profunda y que podamos experimentar el milagro del gozo y de la paz de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios un minuto. Amén. Y después, como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando se pueden quedar aquí. La música de oración seguirá. Lo demás nos despedimos allá afuera. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Pero adora a Dios ahora. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Adora a la iglesia. Tomémonos unos segundos más. Cuando hay tinieblas, Dios sigue siendo Dios. Tinieblas hay, mas no soy. La vida no se basa solo en días soleados. Pues junto a En mí muchas noches. el Salvador está. De hecho, nuestra vida tiene tantas noches como días. Con gozo en el abrazo, pues su Pero Él sigue siendo el mismo. en mí se mostrará. Ora a Dios, dile: Señor, guíame con tu Espíritu a orar. Me aferro a ti, no a mi experiencia contigo. Ni siquiera mi fe. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Cristo en nosotros. Tómate unos segundos para orar. No todo es lo que tú piensas. La fe no está basada solo en el pensamiento. Y en el nombre de Jesús No temeré, se desbarate he sido perdonado. toda trampa diabólica Seguro estoy para alejar a las personas de Dios. el precio ya pagó. Hoy se corta en el nombre de Su Jesús. sangre dio, Sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió.
libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Dile, quiero seguirte, Señor. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida. Renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él. Mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios fuiste tú en nosotros, cada día que vivimos, fuiste tú. Ayúdanos, Señor, a orar guiado por tu Espíritu. Toma, Señor, la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, aun los que hoy no están aquí, y acércanos a ti con tu Espíritu Santo. Revélanos tu amor, tu presencia, tu persona. Tú eres mucho más grande que la experiencia que hemos tenido contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y a partir de hoy, esta iglesia sea introducida en un tiempo nuevo, en los cuales tú harás cosas que van más allá de la experiencia que hemos tenido contigo. Tú sorprenderás a esta iglesia con cosas nuevas. Por eso necesita esta iglesia ser guiada por tu Espíritu, aún en la oración, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.